Sí, estamos ya conectados con el economista José Serrano. Él es economista, magíster en dirección, en administración de empresas, dirección comercial y marketing. Economista Serrano, ¿cómo está? Buenos días. Alex Almeida le saluda. ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días a todos los oyentes de la 96.9 y de este programa Voces y Opiniones. Un gusto saludarlos. Un gusto saludar al economista. Economista, como antecedente sabemos que desde la época del expresidente Lasso se aprobó la Ley de Protección de Datos. En la Ley de Protección de Datos se creó una secretaría, entiendo, sobre el tema de seguridad de protección de datos. Y si mal no recuerdo, inicios de este año, o el año pasado, ya se creó todo el aparataje y toda la reglamentación en torno a esta ley. Que dentro de esta ley hay una figura que es el delegado de protección de datos. ¿Qué es el delegado de protección de datos? ¿Quién tiene que cumplir con esta figura, economista? Bueno, exactamente es como lo mencionas en el tema de línea y cronología. En el 2022 se emitió la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y al final de la presidencia de Guillermo Lasso se emitió el reglamento. ¿Qué implica? Y mencionabas una figura importante, el delegado de protección de datos personales. Yo quiero definir cuatro entes que entran dentro de esta ley o se definen dentro de esta ley. En primer lugar, los titulares de la información, que somos las personas naturales, dueñas de nuestros datos, que van desde datos que pueden ser nuestra dirección domiciliaria, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono, nuestros datos de estado civil, raza, etnia, preferencia religiosa, etc. Todo eso constituye un dato personal y nosotros como personas naturales, esta ley nos empodera y nos dice, ustedes son propietarios de esta información y para que alguien más la administre, ustedes deben consentir con ello. Entonces, aquí entran las otras dos figuras, que son los responsables. Los responsables son todas aquellas organizaciones privadas o públicas que administran nuestros datos, ya sea por un tema de servicio, porque en algún momento adquirimos algún bien, ya sea porque prestamos algún tipo de servicio como proveedor, pero ellos se constituyen responsables en cuanto a la administración de nuestros datos. La tercera figura aquí es el encargado. Si bien pudiera existir una institución a la cual nosotros hemos otorgado nuestros datos, por ejemplo, si nosotros estamos en una empresa, la relación laboral, patrono-empleado, va a obligar que nosotros proporcionemos datos para que se gestione la relación ante el Ministerio de Trabajo, ante la Seguridad Social, etc. Pero adicional, esa empresa pudiera delegar en otras empresas parte de nuestros datos personales, como por ejemplo, si alguna empresa contrata un servicio de seguridad, esa empresa de seguridad también va a tener a lo mejor nuestra huella biométrica para acceder, va a tener datos de nuestro rostro. Entonces, estas entidades que son corresponsables por delegación de quienes han tenido nuestros datos personales se vuelven encargados. Y finalmente, como bien mencionas, Alex, la última figura sería la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que ya fue creado, tiene vida jurídica, ya tiene toda una infraestructura, que por cierto son muy activos en temas de emisión, recepción, comentarios, menos en el último año, y son ellos los encargados de velar por el cumplimiento de la ley y por el ordenamiento. Entonces, esas son las cuatro figuras. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes están obligados, de acuerdo a la ley, a tener un delegado de protección de datos personales? Y esto es motivo tal vez de incertidumbre e incluso de preocupación para algunos organismos, ¿no?, públicos o privados. Pero vamos a definir en la resolución 28R de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Se especifica, se aclara mucho más quiénes son estas entidades encargadas de obligadamente designar un delegado de protección de datos personales y además de registrarlo. Cabe señalar aquí que esta delegación es un proceso formal en el cual el representante del ente jurídico, privado, público, debe, a través de un manifiesto debidamente formal,
designar al responsable como delegado de protección de datos personales y tiene que tener una aceptación. Pero ¿quiénes son aquellos que están obligados? En primer lugar, las instituciones educativas. Cuando hablo de instituciones educativas, hablo desde educación inicial hasta las universidades. Todos aquellos que ejercen este tipo de servicios educativos están en la obligación. ¿Quiénes más deben designar un delegado de protección de datos personales? Todos aquellos que ejercen actividades financieras, bancos, cooperativas, cajas de ahorro, están en la obligación de, si dan un servicio financiero, designar un delegado de protección de datos personales. ¿Quiénes más? Todos aquellos que ejerzan operaciones de seguros, reaseguros, corredores de seguros, agentes prestadores de servicios de seguros, también tienen esta obligación. Las empresas que ejerzan actividades de publicidad, marketing, prospección comercial o investigación de mercados, también tienen esta obligación. ¿Quiénes más? Los que ejerzan o sean actores en el sistema de salud. Todos aquellos que manejen historiales clínicos están en la obligación de tener un delegado de protección de datos personales. Dicho sea de paso, toda la información que corresponde a datos de salud es una información que la ley lo define como un dato sensible. Es decir, tiene que tener todas estas entidades las medidas técnicas, administrativas, organizativas para administrar y salvaguardar esta información. Aquí hay una excepción, lo que son los médicos profesionales que ejerzan de manera particular su profesión. Ellos no están obligados. Hay que hacer esta separación y esta aclaración, ¿no? ¿Quiénes más? El sector farmacéutico, producción, comercialización, distribución de fármacos están en esta obligación también de tener un delegado de protección de datos personales. Finalmente, todos aquellos que están dedicados a temas de federaciones deportivas, asociaciones, clubes deportivos, los colegios profesionales, todos aquellos que ejerzan servicios como telecomunicación y también quienes, por ejemplo, pudieran ofrecer servicios de videovigilancia o geolocalización. Por ejemplo, aquellas empresas que tienen estos equipos electrónicos que dan una señal que emite la localización de tu vehículo, ellos están en la obligación de tener un delegado de protección de datos personales. Y también todos aquellos que prestaren un servicio público, ya sea por alianza pública o privada o que haya sido concesionado para la prestación de este servicio. Entonces, todos ellos están en la obligación de tener este delegado de protección de datos personales. Ahí usted comentó algo interesante, dice todas las empresas que hacen gestión de marketing y gestión comercial. Esto nos abre un abanico de casi todas las empresas, creo que privadas hacen algún tipo de gestión comercial. Es decir, que todas las empresas comerciales deberían de tener un delegado de protección de datos. Si manejan información de datos personales, tienen algún tipo de CRM, hay dos consideraciones aquí, Alex. Lo que acabamos de ver son sujetos obligados. Ahora, el tema es en cuanto al volumen de manejo de información. ¿Por qué razón? Porque muchas veces hemos sido objeto de dos elementos. Vulneración de nuestros datos, se han pasado bases de datos sin nuestro consentimiento y por ahí tenemos llamadas a veces que nosotros nos ofrecen servicios que un viaje gratuito, que tienes que ir a tal reunión, que te ofrecen una tarjeta de crédito de otro banco con el cual no tuviste ningún tipo de relación comercial, que te ofrecen una nueva línea celular, etcétera, ¿no? Entonces, esta práctica de compartir bases de datos de personas en las cuales no involucre un consentimiento del titular es un despropósito y un incumplimiento de la ley. Por tal razón, todas estas empresas que manejan marketing, CRM e investigación de mercado deben contar con un delegado de protección de datos personales. Pero ahí queda muy en el aire, porque muchas empresas, yo puedo ser una empresa muy pequeña realmente, qué sé yo, una pequeña peluquería, por ejemplo, y yo, por más pequeña que sea, puedo tener mi CRM, o sea, mi software de administración de clientes, digamos, donde yo capto clientes para eventualmente, por ejemplo, mandarle un mensajito de WhatsApp y decirle, hoy hay 10% de descuento en mi servicio. Este tipo de servicio, por más pequeño que sea, debería también contar con un delegado de protección de datos. Es excelente el ejemplo que nombras, Alex. Y aquí viene dos elementos. El primero son los sujetos obligados que ya están específicamente definidos en la resolución. El otro elemento son los aspectos técnicos que me determinan que yo manejo un gran volumen de datos personales. Entonces,
hay un criterio que está próximo a emitirse, una resolución por la Superintendencia de Protección de Datos Personales, en la cual se estipulaba hasta el 2 de diciembre que podía tener algún tipo de contribución y colaboración. Seguramente en las próximas semanas lo tendremos más claro, pero que define qué es un volumen alto de manejo de datos personales. Entonces, por ejemplo, ahí definen ciertos criterios técnicos. Tienes transferencia internacional de datos personales, por ejemplo, alojas esa información en servidores que están en el exterior, manejas un volumen considerable, hablamos de riesgo medio, alto, bajo. Por ejemplo, un riesgo bajo a lo mejor manejas menos de 1000 datos de personas naturales, un riesgo medio manejas 5000, un riesgo alto manejas más de 10000 datos de personas naturales. Entonces, dependiendo del volumen, va a estar implicados los riesgos y también las obligaciones que conllevan esto de aquí. Entonces, son temas de criterios técnicos. Más allá de la resolución, es establecer cuál es el volumen de datos personales que tienes, cuáles son las medidas que tú has tomado como organización en la parte administrativa, parte de seguridad de la información, en la parte de tecnología, para salvaguardar bien estos datos personales. Entonces son los dos criterios. Uno es la obligación, que está claramente establecida en la resolución, y otra es la parte técnica en cuanto al volumen de datos personales que maneja cada organización. Ahora, este delegado de protección de datos, porque no creería yo que sea pertinente, las empresas justamente estamos siempre tratando de minimizar los costos. ¿Debería ser alguien parte de nuestro equipo, alguien externo, o puedo yo contratar este servicio a un externo? ¿Cómo se debe manejar? Y si yo selecciono a alguien de mi empresa, ¿cuál es el perfil y lo debo de capacitar? ¿Cómo es el tema ahí un poco más del día a día, digamos, de esta figura? Claro, Alex. Mira, en la misma ley y reglamento establece impedimentos cuando existe un conflicto de interés, porque al final esta figura de delegado de protección de datos personales es alguien que va a supervisar al responsable del tratamiento de los datos personales. Entonces, es un intermediario que debe tener la objetividad y la independencia para poder ejercer funciones, porque si en algún momento existiera una vulneración de datos personales o alguna vulneración de los derechos fundamentales de los titulares, este delegado de protección de datos personales tiene la obligación de informar al titular e informar a la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Por lo tanto, debe evitar cualquier tipo de conflicto de interés. En consecuencia, los impedimentos son que no tiene que ser alguien que haya, por ejemplo, implementado el programa de protección de datos personales, no tiene que ser alguien que de alguna manera sea, por ejemplo, y ha sucedido, han nombrado al jefe de sistemas como delegado de protección de datos personales, han designado por error al encargado de ciberseguridad o de seguridad de la información como delegado de protección de datos personales, han designado al auditor interno como delegado de protección de datos personales. Y la norma establece claramente que debe tener objetividad, independencia y que debe evitar todo este tipo de conflictos de interés. Por lo tanto, el delegado de protección de datos personales, si bien puede estar en una relación de dependencia, también permite la figura de subcontratar servicios profesionales especializados para esto, ya sea a una persona natural o una empresa, ¿no? O una entidad jurídica. Entonces entiendo que la figura de este delegado de protección de datos es una persona que puede estar enrolada en la empresa, pero que debe tener cierta independencia con el manejo en el día a día de los datos, para que pueda justamente tener esta, entre comillas, independencia de poder comunicarse con la Secretaría o la Superintendencia de Datos y decir, está pasando algo a lo mejor que no es correcto. O a lo mejor empezar a gestionar y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo podría mejorar este proceso? Etcétera. Esto es así y si es así, ¿cómo lo debería manejar? O sea, ¿debería tener algún tipo, o si tiene algún tipo de responsabilidad, no sé si penal o podría llegar a tener alguna implicación en el caso? Porque muchas veces pasa, ¿no? Como usted dice, que puede vulnerarse un derecho de un consumidor y quejarse justamente con la Secretaría o la Superintendencia de Datos. ¿Sería responsable este delegado de protección de datos de este tema? ¿Correría con algún tipo de responsabilidad o cómo se maneja ahí el tema? Claro. Sí, precisamente por lo que tú mencionas, Alex, es la independencia que se requiere. Si bien puede estar en una relación de dependencia, la función principal es supervisar y asesorar al responsable del tratamiento de datos personales. Tiene que ver y revisar todo lo que es el tema de análisis de riesgo,
evaluaciones de impacto cuando proceda, cuando exista una vulneración o cuando exista un riesgo en el tratamiento de datos personales. Tiene que, por ejemplo, atender todo lo que es el ejercicio de los derechos y de los derechos ARCOS que se denominan, que son los derechos de los titulares al acceso, a la rectificación, a la oposición en cuanto al tratamiento de sus datos personales. Tiene que gestionar cualquier vulneración de seguridad, como bien lo acabas de mencionar, en cuanto si existiera algo que atente contra algún derecho fundamental de los titulares de la información, y tiene esta obligación legal de informar a la Superintendencia de Datos Personales si existiera algún tipo de vulneración que atente contra la seguridad de los datos de los titulares. Por eso este requerimiento de independencia, ¿no? Tiene que ver temas de los controles que se ejerzan por parte del responsable, eficiencia, eficacia de estos controles en cuanto a medidas de seguridad de información, y llevar, por ejemplo, también el correcto registro de un archivo importante que se llama el registro de los tratamientos de las actividades de los datos personales, que cada organización es uno de los elementos importantes que debe tener desarrollado como parte de su gestión documental dentro de un programa de protección de datos personales. Entonces, esas son las obligaciones y por eso la necesidad y la independencia de este delegado de protección de datos personales. Si existiera una vulneración de datos personales que atentara contra los derechos fundamentales de los titulares, tiene la obligación de reportar a la Superintendencia de Protección de Datos Personales, y la ley y el reglamento lo protege en cuanto a que no debe tener ningún tipo de represalias por parte de la organización por haber reportado. Ahora, ¿hasta cuándo es el registro de este delegado de protección de datos? ¿Hay una fecha tope? Hay una fecha tope para todas las empresas obligadas, es hasta el 31 de diciembre del año 2025, y por ahí vemos algunas empresas corriendo en estos momentos, a veces como malos ecuatorianos, a última hora queriendo delegar a un responsable. Deben tener cuidado porque el registro del delegado de protección de datos personales, si bien pueden cumplir con el requisito a última hora o a lo mejor no de tan buena manera, esto no garantiza la idoneidad del cargo. Y la Superintendencia de Protección de Datos Personales tiene todas las facultades para poder validar esta idoneidad. Entonces, ¿cuáles son las competencias que debe tener este delegado de protección de datos personales? Bueno, primero tiene que ejercer ciertas profesiones en la parte, por ejemplo, de abogacía, tecnología, información, comunicación. Al menos debe tener 5 años de experiencia profesional. Entonces, y siempre vinculado a esta parte, evidentemente, de ya sea legal, por la parte de ejercicio profesional laboral como abogado, o en su parte de información y tecnología. Entonces, no cualquier persona tiene las competencias necesarias y la idoneidad para ejercer este cargo. Deben tener y poner mucha atención en ese tema. Interesantísimo, economista. Muchas gracias por darnos luces sobre este tema importante que las empresas deben cumplir, ya saben, hasta este 31 de diciembre, con la delegación de protección del delegado de protección de datos, ¿no? Esto es ante la Superintendencia de Protección de Datos, entiendo, ¿verdad? Sí, es correcto, Alex. Tiene que existir el nombramiento de manera formal, tiene que existir la aceptación por parte del delegado de protección de datos personales y tiene que registrarse en la página web de la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Pero ahí sí me quedó la duda. ¿El delegado de protección de datos debe presentar algún tipo de plan de acción o es simplemente una delegación y él ya a la interna se ejecuta su plan? Al principio tiene que cumplir este requisito de ser nombrado y registrado, ¿no? Evidentemente, dentro de las funciones que los establece la ley y el reglamento, son todas las que acabamos de ver en la parte de supervisión, asesorar al responsable de protección de datos personales, poder determinar si existe algún ejercicio de derecho en cuanto a rectificación, oposición, ver todo el tema de análisis de riesgo en cuanto a asesorar y supervisar que esté bien implementado un programa de protección de datos personales por parte de quienes todos están obligados. De alguna manera, Alex, todos tratamos datos personales. Y lo que busca la ley es salvaguardar que quienes están en posesión o administración de estos datos personales, que al final es un activo, tomen todas las medidas administrativas, organizativas, tecnológicas, para que esos datos estén bien resguardados y quienes hayan confiado y hayan consentido en el tratamiento de esos datos personales estén seguros.
Perfecto, economista José Serrano, muchas gracias por su intervención, muy interesante el tema. Muchas gracias. Lo tendremos en otra ocasión, como siempre, todos los miércoles por lo general nos acompaña para tratar temas empresariales, de economía y demás. Muchas gracias, economista. Muchas gracias, Alex. Permíteme un segundito. Sí, por favor. Un saludo a mi señora madre que está cumpliendo el día de hoy 71 años. La amamos con todo el corazón y Dios le otorgue mucha larga vida para compartir con nosotros. Gracias a todos los oyentes de Voces y Opiniones y un excelente día para todos. Feliz cumpleaños a su señora madre economista. Muchas gracias. Bueno, continuamos.